¿Sabías que existen tipos de cristianos que no entrarán al cielo? Hoy vamos a descubrir juntos quiénes son estas personas y, lo más importante, cómo evitar esos errores. Así que quédate conmigo hasta el final para asegurarte de que estás en el camino correcto. El primer tipo de cristiano que no entra al cielo es aquel que ama el dinero y las cosas materiales. Parece sencillo, ¿verdad? Pero en la práctica esto puede ser un gran problema. Hoy en día es común ver personas mezclando el cristianismo con la idea de que ser cristiano significa ser rico y próspero. Pero mira, no siempre fue así. De hecho, Jesús nos enseñó algo muy diferente. En Mateo 19, 23 a 24, Jesús dijo algo muy fuerte. Es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Qué quiso decir con esto? Nos estaba mostrando que el amor desmedido por el dinero puede alejarnos de Dios. Pero calma, esto no significa que tener dinero sea malo. Dios es dueño de todas las riquezas y puede bendecir a quien Él quiera. El problema no es el dinero, sino el amor al dinero. En Mateo 6:24, Jesús también explicó que no se puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves al dinero. Cuando colocamos el dinero por encima de todo, se convierte en una forma de idolatría. El apóstol Pablo también habló sobre esto en 1 Timoteo 6:9 a 10. Los que quieren enriquecerse caen en tentaciones y trampas, en muchos deseos necios y dañinos que hunden a los hombres en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pablo incluso advirtió que algunas personas, por su avaricia, se desviaron de la fe y enfrentaron muchos sufrimientos. Esto es serio, ¿verdad? Amar el dinero puede llevarnos por caminos que nos alejan completamente de Dios. Lamentablemente, hoy en día, algunas iglesias predican un evangelio que coloca las cosas materiales en el centro, en lugar de centrarse en la salvación y el amor a Dios. Muchos líderes terminan incentivando la codicia y el apego al dinero, cuando deberían enseñarnos a poner a Cristo en primer lugar. Ahora podrías estar preguntándote, entonces, ¿cómo debería un cristiano manejar el dinero? La respuesta es simple, como Jesús nos enseñó. Él nunca dijo que el dinero es malo, pero nos mostró que debe ser usado como una herramienta, nunca como el objetivo de nuestra vida. Veamos más sobre esto. Mateo 6:25 nos trae un recordatorio valioso. No se preocupen por lo que van a comer, beber o vestir. Y en Lucas 16:13, Jesús refuerza, no se puede servir a Dios y al dinero. Pero en medio de todo esto viene una promesa increíble en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué nos enseña esto? Que el dinero y las cosas materiales nunca deben ser la prioridad en nuestra vida. Dios quiere que confiemos en Él, sabiendo que siempre cuidará de nosotros. Él es un Padre amoroso que nunca nos abandona ni nos desampara. Por eso, un verdadero cristiano debe centrarse en agradar a Dios con amor y justicia, dejando las preocupaciones financieras en sus manos. Dios sabe lo que necesitamos y nos da conforme a sus planes perfectos. Segundo cristiano que no entra al cielo, aquel que no sabe perdonar. Este tal vez sea el error más común entre los cristianos, pero también uno de los más graves. Mira lo que dice Jesús en Mateo 6:14 a 15. Si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. ¿Te diste cuenta de lo serio que es esto? Si no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará. Y sin el perdón de Dios, no tenemos forma de entrar al cielo. El perdón es el corazón del Evangelio. Es un ejercicio diario y muchas veces difícil, pero absolutamente necesario para moldear nuestro carácter. Recuerda a Jesús, quien fue herido, humillado e injustamente crucificado. Aún así oró,
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Él fue capaz de perdonar algo tan terrible, ¿por qué nosotros no podemos perdonar ofensas mucho menores? El perdón nos libera y nos acerca a Dios. Sin Él, quedamos atrapados en el rencor y perdemos la oportunidad de recibir el perdón divino. Tercer cristiano que no entra al cielo, aquel que intenta agradar más al mundo que a Dios. En Santiago 4:4 leemos una advertencia directa. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué significa esto? No quiere decir que no podemos tener amigos que no compartan nuestra fe o que no podamos convivir con personas del mundo. Jesús, después de todo, era amigo de pecadores e incluso cenaba con ellos. El punto aquí es el amor por los valores del mundo por encima de los valores de Dios. Es cuando ponemos las normas del mundo como prioridad e intentamos agradar más a las personas o al sistema mundano que a Dios. Santiago nos da una advertencia especial. Es posible ser cristiano y aún así buscar más la aprobación del mundo que la de Dios. Esto es un gran error. Dios nos llama a ser diferentes, a vivir según los valores del reino, aunque eso signifique ir contra la corriente. Entonces pregúntate, ¿a quién estás tratando de agradar? ¿Al mundo o a tu Creador? Recuerda, agradar a Dios es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Hermanos y hermanas, nunca olviden que Dios no permitirá que entren al cielo aquellos que eligen ser sus enemigos al abrazar los valores del mundo, como la mentira, la hipocresía y la deslealtad. Quienes deciden amar más al mundo que a Dios, lamentablemente, quedarán fuera del reino de los cielos. Pero ¿cómo debemos ver el mundo? Un verdadero hijo de Dios sabe que este mundo es solo un lugar de paso. Somos extranjeros y peregrinos aquí. Nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aunque vivamos en este mundo, no podemos permitir que los valores mundanos moldeen nuestra manera de pensar. Pablo nos instruye claramente en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, renovemos nuestra mente diariamente con la palabra de Dios y la acción del Espíritu Santo. Esto nos protegerá de los valores temporales y engañosos que el mundo intenta imponernos. Cuarto cristiano que no entrará al cielo, aquel que peca voluntaria y conscientemente. Cristo nos perdonó de todos los pecados en la cruz. No hay pecado pasado, presente o futuro que la preciosa sangre de Jesús no pueda cubrir. Pero ¿qué sucede cuando alguien, aún conociendo esta verdad, continúa pecando deliberadamente? La respuesta está en la seria advertencia de Hebreos 10:26-29. Si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Este pasaje nos muestra la gravedad de despreciar el sacrificio de Cristo con nuestras acciones. Quien vive en pecado sin arrepentimiento está, en la práctica, diciendo que la sangre de Jesús no tiene valor. Y el texto es claro, no habrá otro sacrificio para cubrir esos pecados. Cristo murió una vez y para siempre y no podemos rechazar eso. ¿Cómo debe un verdadero hijo de Dios ver el pecado? Todos estamos sujetos a pecar, pero el verdadero cristiano reconoce rápidamente su error. Siente tristeza por ofender a Dios, se arrepiente y busca el perdón inmediatamente. Como está escrito en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Sin embargo, si el pecado se convierte en un estilo de vida, sin remordimiento ni arrepentimiento, el destino de ese cristiano no será el cielo. Quinto cristiano que no entrará al cielo, el cristiano tibio.
Este es aquel que vive en la incertidumbre espiritual, confiando más en sí mismo que en la salvación ofrecida por Cristo. Mira lo que dice Jesús en Apocalipsis 3:15-16. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Ser tibio significa vivir sin compromiso, sin pasión por el Evangelio y sin firmeza en la fe. Es una vida de indecisión, intentando agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Jesús nos llama a ser calientes, es decir, comprometidos de corazón con Él, o fríos, reconociendo nuestra total necesidad de su gracia. Pero la tibieza es insoportable para Dios. ¿Qué debemos hacer para no ser tibios? Un cristiano debe vivir una fe vibrante, con total dependencia de Dios y entrega a su voluntad. Quien confía en sí mismo, en sus buenas obras o en lo que posee, corre el riesgo de caer en la tibieza espiritual. Recuerda, solo Cristo puede salvarnos y lo necesitamos todos los días. Nada más, nada menos que un cristiano que confía más en sí mismo que en Cristo. Este es el retrato de alguien que cree que sus posesiones materiales tienen más valor que los tesoros espirituales que Dios ofrece. En Apocalipsis 3:17, Jesús dice: dices, soy rico, me he enriquecido y no me falta nada. Pero no te das cuenta de que eres un desdichado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Esta es una reprensión clara para aquellos que piensan que, al alcanzar prosperidad material, ya no necesitan buscar a Dios ni esforzarse en su caminar cristiano. La vida cristiana no se mide por cuánto tenemos en bienes terrenales, sino por cuánto nos dedicamos a seguir a Jesús, abandonando nuestro egoísmo y aprendiendo a amar al prójimo como Él nos enseñó. Cristo es directo al decir: estoy a punto de vomitarte. Un cristiano que vive sin fervor espiritual, confiando más en lo que posee que en Dios, no está alineado con el propósito del reino. El cristianismo y el amor al prójimo son inseparables. Quien realmente sigue a Cristo es alguien dispuesto a sacrificarse por el bien de los demás, tal como Jesús se sacrificó por nosotros. Es imposible amar a Dios y al mismo tiempo rechazar u odiar al prójimo. La misma Biblia nos aclara esto en 1 Juan 4:20-21. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. Examina tu corazón y asegúrate de no ser hallado en falta en el amor y la misericordia hacia los necesitados. Dios no permitirá que entre en el cielo quien dice amarlo, pero vive en mentira y desamor. Séptimo cristiano que no entrará al cielo: aquel que desprecia las leyes de Dios. Esta es una de las advertencias más desafiantes hechas por Jesús, especialmente en el Sermón del Monte. En Mateo 5:17-20, Él afirma: no piensen que he venido para anular la ley o los profetas. No he venido para anularlos, sino para cumplirlos. Porque les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se cumpla. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que, si su justicia no supera a la de los fariseos y maestros de la ley, de ninguna manera entrarán en el reino de los cielos. Aquí, Jesús deja 3 puntos absolutamente claros. Él no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. La ley de Dios sigue vigente. Nuestra justicia debe superar la de los fariseos para entrar en el cielo, aunque Cristo es nuestra justicia y cumplió la ley para justificarnos. Esto no significa que estamos libres para desobedecer los mandamientos de Dios. Como está escrito en 2 Corintios 5:21, Dios hizo que el que no tenía pecado fuera hecho pecado por nosotros, para que en él,
recibiéramos la justicia de Dios. Pero atención, esto no nos da licencia para despreciar las leyes de Dios. Por el contrario, Jesús advierte que quien enseña a otros a desobedecer los mandamientos será considerado pequeño en el reino de los cielos. Quien practica injusticia, mentira e inmoralidad, todas cosas que la ley de Dios condena, de ninguna manera entrará al cielo. Ser cristiano no es solo creer, es vivir conforme a los principios que Dios nos dejó. Amar sus leyes y respetar sus mandamientos son señales de un verdadero hijo de Dios. La entrada al cielo no depende de nuestros bienes, nuestro estatus o simples palabras. Depende de una vida genuina, transformada por la gracia de Cristo, vivida en amor, justicia y obediencia. Examínate cada día, arrepiéntete cuando falles y busca vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Recuerda, el camino al cielo es estrecho, pero Jesús está con nosotros en cada paso del camino. Hoy, muchos enseñan que la ley de Dios es anticuada, algo que quedó en el pasado. Pero cuidado, estas enseñanzas pueden desviarnos de la verdad. El apóstol Pablo nos advierte en 1 Corintios 6, 9 a 10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cómo debe un cristiano ver la ley de Dios? La ley de Dios es hermosa y perfecta. No fue creada para salvarnos, sino para mostrarnos lo que es correcto e incorrecto. Es una guía, una brújula moral que nos orienta hacia una vida alineada con la voluntad de Dios. El salmista dice en Salmos 19, 7, «La ley del Señor es perfecta, renueva el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo». Nos enseña cómo vivir en este mundo y al final todo se resume en el amor. Como Pablo afirma en Gálatas 5:14, toda la ley se cumple en este solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, cualquiera que viva sin amor y sin bondad, desobedeciendo los principios de la ley de Dios, no verá el rostro del Padre, quien es la fuente de todo amor y bondad. La verdadera fe es más que palabras. No basta con hacer una oración de fe, asistir a una iglesia o dar diezmos y ofrendas. Aunque estas cosas tienen su valor, no definen quiénes somos ante Dios. Jesús nos dejó una advertencia en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en el Hijo de Dios y sigamos fielmente su ejemplo. Jesús dijo claramente en Mateo 16:24, si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Un verdadero cristiano camina como Jesús caminó. Esto significa vivir sin amor al dinero y sin codicia, perdonar las ofensas y amar la justicia, ayudar a los pobres y necesitados, poner toda su confianza en Dios. Solo así seremos verdaderos seguidores de Jesús. Cuando el glorioso reino de Dios sea manifestado, no tendremos que sentir vergüenza ni apartarnos. Por el contrario, estaremos listos para entrar en la presencia del Rey con alegría. Recuerda las palabras de 1 Juan 2:6. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Ser cristiano no es algo fácil, pero sí transformador. En un mundo donde el título de cristiano parece accesible, la verdadera fe se prueba en un corazón transformado y en acciones que reflejan el amor de Dios. No son las palabras ni las apariencias las que cuentan, sino vivir según las enseñanzas de Jesús y hacer la voluntad del Padre. Entonces, hermanos, permanezcamos fieles, neguémonos a nosotros mismos, sigamos a Cristo y vivamos una vida que glorifique a Dios. Así, en el día en que el reino de los cielos se manifieste, escucharemos del Señor: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21.
Vivamos esta esperanza cada día. Todo esto nos desafía a reflexionar profundamente sobre la autenticidad de nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. 7 características de cristianos que no entrarán al cielo fueron presentadas, no como una lista para condenar, sino como un espejo para evaluar nuestras vidas. El mensaje central es claro: ser cristiano no es solo cuestión de palabras o etiquetas, es un estilo de vida moldeado por el amor a Dios, la obediencia a su palabra y la manifestación práctica de su gracia en nuestras actitudes. Una vida cristiana genuina exige amar a Dios por encima de todo, rechazando el apego a las riquezas materiales, perdonar sinceramente a los demás, como Dios nos perdonó. Buscar agradar a Dios y no al mundo, viviendo según sus estándares. Huir del pecado consciente y deliberado, buscando siempre el arrepentimiento. Mantener una fe fervorosa, rechazando la tibieza espiritual. Amar al prójimo con actos de bondad y misericordia. Respetar las leyes de Dios, viéndolas como una expresión de su amor y sabiduría. Desafíate a poner en práctica estos principios. No permitas que tu vida cristiana sea superficial. Permite que el Espíritu Santo transforme tu corazón y tu mente, llevándote a un caminar más profundo y alineado con Cristo. Oración final. Padre, gracias por guiarnos a la reflexión y al aprendizaje. Que cada uno de nosotros tenga el valor de vivir una vida cristiana genuina, transformada por tu amor y tu gracia. Ayúdanos a ser luz en este mundo y a reflejar tu gloria en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje impactó tu vida, no lo guardes solo para ti. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que edifica y transforma. Dale like, comparte con tus amigos y familiares y comenta tu opinión. Queremos saber cómo Dios habló contigo a través de este mensaje. Que Dios te bendiga y te guíe en tu caminar de fe.